objeto de intervención, como dice en el Power que estamos viendo, van a ser las redes de intercambio y de negociación simbólica. Es decir, las redes de acá del sujeto y el modo en cómo se relaciona y negocia sentidos y significados con otros sujetos de la red social. Sentidos y significados para la construcción de realidad. Cómo se relaciona y negocia sentidos y significados. En el fondo, el objeto de intervención para esta tradición de intervención en red 2, que estamos llamando, es la red social. Es decir, cómo se relacionan, intercambian, negocian, solapan significados y sentidos en una red social. El problema vendría a ser que algún sentido y significado, se podría decir, particular de la red social presentase cierta desviación respecto a los sentidos y significados centrales y por ello exclusión. Por ejemplo, si estamos volviendo a este ejemplo de la sociedad moderna como una gran red social que ha privilegiado, digamos, ciertos sentidos y significados racionales, lógicos, científicos. Si existe algo así, un sujeto que por otra elección para la construcción de realidad comienza a presentar otras condiciones subjetivas distintas a las, se podría decir, sugeridas por la racionalidad, por la lógica, por la ciencia, puede ser que ese significado, ese sentido y el sujeto comience a ser desviado de la red social y, como bien sabemos, excluido. Eso vendría a ser un problema. Eh, Insisto, es un ejemplo muy macro, pero si pensamos las sociedades modernas como una gran red social, si pensamos los sentidos y significados centrales que presentan mayor frecuencia e intensidad, como la razón, la ciencia, la lógica, es fácil prever cómo es fácil prever aquellos sentidos y significados que se han desviado de aquellos significados y sentidos centrales y que han sido excluidos. Incluso existen instituciones de exclusión. Estoy pensando en la psiquiatría. Es un ejemplo muy global. Como por ejemplo, dentro de estos sentidos y significados centrales, eh, donde prepondera la racionalidad como un significado distinto pasa a ser de alguna forma categorizado como irracional o como loco, y por ello desviado y excluido. Eso vendría a ser un problema de acuerdo a esta tradición de intervención en red. Y así podemos pensarlo, digamos, en referencia a otros significados y sentidos centrales. Por ejemplo, la heteronorma.
cómo otra forma de significar la sexualidad pasan a ser desviadas e incluso excluidas. Profe, con el ejemplo de la psiquiatría, ¿usted se refería como a este criterio de exclusión entre personas patologizadas y personas normales? ¿O no? Claro, Ah, ya. claro. O sea, de hecho es súper interesante eso porque lo, lo- lo podemos ver, digamos, luego cuando pasemos al modelo de intervención, pero la desviación y la exclusión, por lo general, parte con la categoría, como ellos. La categoría que te diferencia y que luego de un circuito, a veces imperceptible, o otras veces muy perceptible, terminan siendo excluidos esos significados para construir, esos significados distintos para construir realidad. Entonces, pensemos, llevémoslo como a algo mucho más concreto. ¿Qué pasa si la red social, por ejemplo, es la sala de clase, donde los significados y sentidos centrales deben ser el orden, la pasividad, la disciplina, la norma? eh, ¿Qué pasa si el sujeto viene a construir, a participar de esa red social desde otros significados y desde otros sentidos? Ya sea hablar más de lo que se configuró como funcional, se podría decir, moverse más de la pasividad que rige esa red social. Bueno, empieza la categoría. La categoría, por ejemplo, de hiperactividad. Comienza un circuito de exclusión, como por ejemplo llamar a la cita con el neurólogo, medicalización, Ritalin, etcétera. Porque justamente el sentido y significado que tenía ese sujeto que participaba de la red social no se correspondía con los significados y sentidos centrales de esa red social. Eso vendría a ser un problema para la tradición de intervención en red 2. Y acá, en la estrategia de intervención, pasa algo sumamente interesante. Va. Porque la estrategia de intervención dentro de esta tradición de intervención en red estaría orientada a buscar la coexistencia de sentidos y significados. Es decir, que existiera así como una coexistencia sin exclusión de sentidos y tampoco sin digamos, imposición de sentidos, sin negación de sentidos, sin prescripción de sentidos, sino que buscar la coexistencia de los sentidos. Y, ya esto es lo último antes de ir al recreo, buscar la coexistencia tendría que ver, por un lado, se podría hacer ajustando los sentidos y significados particulares que de alguna forma presentan cierta desviación a los sentidos y significados centrales de la red social. Es decir, que hubiese como un trabajo de ajuste, tratando de buscar la coexistencia, no así digamos, la imposición. Pero por otro lado, aumentar